En la lección de hoy vamos a aprender sobre tipos de datos y variables. Entonces, ¿qué es una variable? Las variables nos sirven para guardar información en la memoria de la computadora. Usualmente es información que vamos a utilizar muchas veces. Entonces, para no estar copiando y pegando ese valor, lo guardamos en una variable y ya solo hacemos referencia a ese valor por medio de la variable. Las variables siempre necesitan un nombre, el nombre que nosotros queramos, y lo ideal es que el nombre de la variable tenga un sentido lógico a lo que estamos utilizando. Imaginemos o recordemos en matemáticas nosotros utilizábamos mucho las variables. Por ejemplo, si nosotros queríamos calcular el área de un triángulo, para cualquier triángulo era la misma fórmula. Nosotros teníamos base por altura dividido 2. Entonces, en nuestra fórmula nosotros reemplazábamos los valores de la base y la altura, realizábamos los cálculos y obteníamos el área. Imaginemos que tenemos este triángulo con base y altura 3, entonces su área va a ser 4.5. Eso es matemática. Si nosotros quisiéramos traer eso a la programación, se vería de esta forma. Creamos una variable donde le asignamos el nombre base, le asignamos el valor con el símbolo igual, creamos otra variable que se llame altura, le asignamos el valor por medio del símbolo igual, y luego creamos una nueva variable que se va a llamar área, y en lugar de escribirle el 4.5, lo que nosotros hacemos es utilizar las variables que ya teníamos creadas antes, escribimos nuestra fórmula como que si fuera matemáticas o como si fuera una calculadora, y al final, si nosotros leyéramos el valor que está asignado en la variable área, lo que va a tener esa variable no es la fórmula, lo que va a tener es el valor 4.5. ¿Ok? Entonces veamos qué son los tipos de datos. Estos son algunos tipos de datos, los más comunes, pero existen otros. El primero son los números enteros o integer, y la palabra clave en Python es int y se refiere a números enteros. Por ejemplo, 4, 5, 3, 2, etc. Números sin punto decimal. Luego, el siguiente tipo de dato es float. Se escribe todo en minúscula en Python y se refiere a números con punto decimal, por ejemplo 10.5. Luego está el tipo de dato string y se escribe en Python como str y se refiere a cadenas de texto. Aquí podemos guardar cualquier texto que queramos. Y luego el siguiente tipo de datos son booleans y se escribe bool en Python, todo en minúscula, y se refiere a valores verdadero o falso. Entonces, cada variable que nosotros creemos en Python siempre va a tener asociado un tipo de dato. Regresemos al ejemplo del triángulo. Teníamos base y altura 3. Estos son tipos de dato entero o tipo de dato int. Y la altura, que era 4.5, como tiene punto decimal, entonces es un tipo de dato float. Acá ya estamos en nuestro IDE online y vamos a empezar a escribir el código para resolver nuestra misión. Acá nos pedían que escogiéramos una receta de galletas y que utilizáramos variables y que aprendiéramos sobre tipos de datos. Entonces vamos a imaginar que nosotros tenemos diferentes tipos de galletas, recetas de galletas. Entonces vamos a decir receta 1, este es el nombre de la variable. Las variables no pueden llamarse, por ejemplo, receta espacio 1, eso es incorrecto. Podemos ponerle receta y guión bajo 1 o solo receta 1 o utilizar muchas variables, muchas letras más, eso está bien, pero espacios en blanco no podemos usar, ni símbolos, ni cosas así extrañas, ¿ok? Entonces, nuestra receta 1 va a ser galletas de chispas de chocolate. Y esto, que está acá, esto es un tipo de variable string. Entonces, yo voy a escribir este símbolo como hashtag o numeral. Esto es un comentario. Los comentarios, incluso acá en el editor tenemos un comentario que ya nos lo dejaron ellos. Los comentarios el compilador los ignora y los podemos escribir en cualquier línea. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que esto es tipo de dato string o str. Ok. Y luego vamos a tener la receta número 2 y vamos a decir que son alfajores. Alfajores. También es tipo dato string. No, esta es la receta 2. Ok, entonces aquí tenemos dos recetas. Vamos a poner una tercera y vamos a decir que son galletas de chocolate. ¿Listo? Estas son nuestras recetas y son tipo de dato string. Voy a quitar el comentario y lo voy a poner acá arriba. Luego vamos a decir, vamos a listar los ingredientes. Por ejemplo, ingredientes. Y vamos a usar tipo de dato entero y float. Esto sería int para entero y float. Entonces vamos a decir que necesitamos harina. Entonces, harina
necesitamos 3 libras. Entonces vamos a escribir el número 3 y esto es int. Vamos a decir que necesitamos, no sé, huevos. Necesitamos 6 huevos. Esto también es entero. Y vamos a decir que necesitamos leche. Entonces, leche vamos a necesitar 1.5 tazas. Entonces, esto es float, porque estamos usando un punto decimal. Ok, entonces vamos a decir que esta es la cantidad de ingredientes que yo necesito para una receta. Ingredientes para una receta. Si yo quisiera una receta de, no sé, alfajores, digamos. Alfajores. Si yo quisiera hacer 2 recetas de alfajores, entonces yo puedo hacer referencia a estas variables y multiplicarlo por 2. Lista del súper. Lista del súper, que es lo que yo necesito ir a comprar. Entonces, ¿qué necesito ir a comprar yo? Voy a hacer 2 recetas de alfajores. 2 recetas de alfajores. Entonces, yo necesito harina por 2, más huevos por 2, más leche por 2. Okay, todo lo tengo que comprar por 2 y esto es lo que va a estar en mi lista del súper. Ok, pero todo esto está aquí guardado y ¿qué hago con eso? Entonces vamos a imprimir nuestra lista del súper. Y para imprimir vamos a usar el print que ya lo aprendimos en la lección anterior. Vamos a escribir un mensaje que diga lista del súper para las galletas puntos alfajores. Y entonces vamos a imprimir ahora. Vamos a decir que yo necesito harina, 2 puntos, y vamos a poner una coma y aquí vamos a decir harina por 2. Y vamos a copiar y pegar esto 3 veces. Y necesito huevos. Y necesito leche. Y vamos a decir que leche y huevos. Entonces, eso es lo que necesitamos. Entonces, vamos a ejecutar este código. Y acá vemos el resultado. Entonces, nuestra lista del súper para las galletas alfajores va a ser que necesitamos 6 libras de harina, 12 huevos y 3 tazas de leche. Pero acá solo dice harina 6, 12, entonces nosotros queremos saber qué son libras, tazas o qué son. Entonces vamos a agregarle a nuestro mensaje otra coma y vamos a decir que son libras. Aquí huevos, pues eso es cantidad. Bueno, le vamos a poner el mensaje unidades. Y leche vamos a decir que son tazas. Ejecutemos esto. Y ahora sí está mejor. Bueno, creo que resolvimos la misión.